Gracias, eterno Dios, nuestro Padre, porque venimos a tu presencia ayudados del Espíritu Santo. No podemos discernir, no podemos entender si tu Espíritu Santo no nos ayuda a hacerlo. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios, y esa fe para entender, para escuchar, tiene que venir también de tu Espíritu Santo, y ahí clamamos que en esta tarde nos dé entendimiento. Gracias por cada uno que ha venido. Acuérdate también de María Ángeles, Señor, su situación de salud, también su situación familiar, su situación emocional, Señor. Tiene mucho ahora mismo sobre sus hombros y ruego que le des la fuerza y el ánimo que necesita. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, comenzamos entonces con el libro de los Números. Dije la semana pasada que mi idea inicial había sido juntar Levítico y Números, pero era demasiado para hacerlo en hora y media, entonces le he dado a cada uno de estos libros una clase individual. Comenzamos el libro de Números primero viendo si hay preguntas sobre la lectura. ¿Alguien ha ido? ¿No? Yo leí un párrafo, pero no recuerdo exactamente dónde. Un párrafo muy curioso. Quizá os lo digo otro día. El libro de los Números tiene muy mala fama porque el nombre no invita a grandes fantasías, pues es números, no hay más que eso. Pero no hace... El nombre no le ayuda a venderse al libro, porque es un libro que tiene muchas cosas y además muy interesantes. Vamos a empezar leyendo ahí por la autoría, como siempre. La autoría de Números también es atribuida a Moisés, como el resto del Pentateuco. Hay algunos pasajes que parece difícil que fueran escritos por Moisés, y aún entre los conservadores se abre la puerta a una edición post-mosaica. Ya hemos hablado mucho sobre la autoría de Moisés y hemos abierto la puerta a que Moisés escribió. Bueno, la primera cosa es que la Biblia no dice que Moisés escribió el Pentateuco. Dice que trajo la ley, dice Dios le dijo que escribiera lo que ocurría, pero puede ser que lo escribiera alguien después de él. Entonces puede haber un poco de edición por mosaica. Estos pasajes que se abre la puerta, que invitan a pensar que alguien después de Moisés tocó el libro, que no hay ningún problema. Es el poema del libro de las guerras, tenemos ahí el capítulo 21, 14 y 15. La actividad constructora de las 12 tribus y media en Transjordania después de la conquista, 34 a 42. Y el dudoso pasaje sobre la humildad de Moisés. Decir que sobre la humildad de Moisés escribe cuando él hace cosas malas y escribe cuando hace cosas buenas. Entonces, que él dijera eso suena un poco raro, pero podría ser. Referente a las genealogías y números que encontramos en este libro, debemos tener en cuenta que Moisés fue criado en una cultura donde se escribían las historias importantes con la idea de que se recordaran durante mucho tiempo. Él fue criado en Egipto. Egipto es una de las civilizaciones que más información tenemos, precisamente porque escribieron en piedra, y eso a lo largo de los años ha perdurado. Entonces los egipcios tenían muy dentro de ellos que la historia les llegara a los que venían después. Entonces, historia manipulada, porque ya sabemos que siempre era desde el lado bueno, desde el lado del vencedor, pero recordad que Moisés fue criado en esa educación. Digo aquí, Moisés conoce de alguna forma, o por educación de sus padres, que es probablemente esa, o por revelación divina en Sinaí, que eran una nación nacida de unos patriarcas que recibieron ciertas promesas de futuro, y por lo tanto entiende la importancia de escribir esa historia. Si Moisés tiene un claro entendimiento de que del linaje de Abraham en el futuro tiene que venir el que libraría a todos, pues él quiere escribir la historia para que quede clara cómo el linaje continúa a través del tiempo. Moisés o algunos escribas, soferim, se les llama, pudieron ir escribiendo todo lo que les iba sucediendo a lo largo de este trayecto. Después seguiría esta costumbre, pues toda la historia antigua judía será escrita y preservada con rigurosidad y detalle,
Es por eso que no sería descabellado pensar en Moisés teniendo un registro de numerosos lugares e historias que algunas las tenemos en el canon y otras que puede ser que no fueran incluidas en el canon. Por supuesto, el escrito final sería el Pentateuco inspirado divinamente. Que Moisés llevaba alguna clase de registro de por dónde iban pasando, es muy fácil. Vamos al final de los números y tenemos un capítulo que solamente dice: y de aquí fuimos aquí, y de aquí fuimos aquí, y nombra 50 lugares. Entonces, muy probablemente Moisés había, o algún escriba o soferim, había estado escribiendo todo lo que ocurría. La fecha de composición pues la tenemos entre 1445, que es cuando salieron de Egipto, y el 1405, que es el momento en el que entraron. Para que entendáis la cronología del Pentateuco, ocurre de esta manera. Éxodo lo tenemos allá, y fijaos, Éxodo y Levítico ocurren en un año. Éxodo es cuando salen de Egipto, llegan a Sinaí, que llegan aproximadamente 50 días después, y cuando se ha terminado de construir el arca, el tabernáculo, tenemos Levítico. ¿Dónde empiezan Números? Números empieza cuando acaba ese año, porque en el año 2, día 20 del año segundo, salen, llegan a Cades Barnea, muy prontito, Cades Barnea, donde se van a rebelar, y Dios dice: pues ahora vais a pasar 40 años en el desierto. El libro de Números recoge todos estos 40 años en el desierto y nos lleva, Números termina cuando llegamos a Moab. Moab es antes de pasar el Jordán y entrar en Jericó. Entonces, fijaos, no es que cada libro sea una cifra de años, es que está hecho de esta manera. Deuteronomio ocurre aquí. El próximo libro, que es Josué, empieza con la entrada del pueblo en la tierra prometida. Entonces, esto es más o menos cómo se divide cronológicamente. Por eso Números nos va a decir tanto de lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que no lo deja tan claro, el libro no deja tan claro cuándo ocurrieron las cosas y cuándo hay este lapso de tiempo. Entonces, por eso tenemos a los teólogos que nos enseñan o nos muestran cómo ver esas cosas. Entonces, fecha de composición, si esto es 1445, esto es 1405. Género literario, pues como señala Longman en el libro, esto lo habéis leído, podemos encontrar una gran variedad literaria. Tenemos narrativa, poesía, lista censal, carta diplomática, etc. Esta diversidad complica una definición simple de su género literario. Hay tanta mezcla que no es fácil decir es así. Entonces, siendo que el libro narra la transición histórica del pueblo desde Sinaí hasta la llegada a la entrada de la tierra prometida, el marco más amplio de definición debería ser histórico. Esto ya es mío, esto ya no es de lo más, esto es mío. A la misma vez encontramos grandes porciones de instrucciones referentes al comienzo del viaje, a orden de marcha, levitas, sacerdotes, preparativos para entrar a la tierra. Entonces, esos son los dos temas que principalmente tenemos en el libro. Por eso la definición más acertada sería un texto de narrativa instructiva o historia instructiva. Ese sería, por tanto, el género literario. Si os preguntáis por qué necesitamos un género literario, es porque deberíamos leer de forma diferente un libro que es de historia que un libro que es de poesía, ¿sí? Cuando lleguemos a los Salmos, el género literario será poesía y no entendemos literalmente todo lo que pone en el Salmo. Si lo tuviéramos que entender literalmente, todos tendríamos que pasar por un valle de sombra de muerte, literal. Pero entendemos que es poesía. Entonces, interpretamos el libro de diferente forma. Cuando nosotros lleguemos a Apocalipsis, llegaremos en su día a Apocalipsis, es profecía. Entonces, lo tenemos que mirar como algo en el futuro y, en alguna medida pequeñita, es coger enseñanzas espirituales para nosotros.
No, los libros doctrinales sí que tenemos que entenderlos como doctrina instructiva para nosotros. Contexto histórico. Los israelitas están un año en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, las instrucciones relativas a su vida social, espiritual y sanitaria, y construyendo el tabernáculo. Después de ese año en Sinaí, Dios pone en marcha, una vez que está hecho el tabernáculo, por supuesto, pone en marcha al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Cuando llegaron a Cades Barnea, Moisés manda a los 12 espías que vuelvan con malas noticias, entre comillas. La tierra es muy buena, ahí me falta un pero no se podría conquistar porque había gigantes. En este informe el pueblo llega a proponer la idea de volver a Egipto. Dios condena a esa generación a vagar por el desierto hasta su muerte. Cuando la generación rebelde de Cades Barnea muere, Dios les lleva otra vez a la entrada de la tierra prometida, esta vez ya por el lugar definitivo por el que entrarían. Ahí termina el libro de Números. Este es el resumen, muy resumido de qué nos dice el libro de Números. Estructura. Pues fijaos en la estructura que vamos a tener en el libro dos censos o dos genealogías. Una la vamos a tener en el capítulo 1 y otra la vamos a tener en el capítulo 26. Entonces vamos a dividir el libro por esas dos generaciones. ¿De acuerdo? Del 1 al 26 va a ser lo que acontece con la primera generación, de 26 al final del libro lo que acontece con la segunda generación, que, como sabéis, la segunda generación es la generación que realmente entra a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces, veis, la división es muy fácil. Dentro de esa gran división muy sencilla, tenemos, como veis ahí, preparativos para el viaje desde Sinaí. El segundo es de Sinaí a Cades Barnea. Después de Cades Barnea a las llanuras de Moab, ahí ya es cuando llegamos delante de la tierra. Encuentro con los moabitas y con Balaam, el famoso Balaam. Y después, dentro de la segunda generación, todos son preparativos para entrar en Canaán. Cuando muere el último del pueblo, ahora que ya todo el pueblo está preparado para entrar, venga, últimas instrucciones y entramos. Eso es lo que ocurre en la segunda parte. Por eso, preparativos para entrar en Canaán. Y antes de empezar, contenido. Para una comprensión global del libro podemos dividirlo en dos generaciones. Ahí lo explico un poco. Tenemos la primera generación con su correspondiente censo, que es la que ha salido de Egipto, ha visto la provisión milagrosa de Dios en su camino a Sinaí y ha recibido la ley. No es poco lo que le ha dado a esta primera generación. Es una generación que, aun habiéndose criado en la dureza de la esclavitud egipcia, no puede soportar las pruebas a las que Dios les somete en el camino a tierra prometida, y sus quejas son continuas hasta llegar a la rebelión abierta en Cades Barnea. La maldición del pueblo acarrea su vagar por el desierto durante 40 años hasta la muerte de esa generación. En el capítulo 26 tenemos la segunda generación con su correspondiente censo. Esa generación nueva es la que llega después de la tierra prometida y finalmente entra. Muy bien, vamos a entrar en materia. Comenzamos. Tenemos en primer lugar un censo del pueblo y fijaos que esta es una de las dificultades que tenemos en Números. Tampoco los capítulos están cronológicamente ordenados. Fijaos que esta porción del 1 al... Esto lo vamos a ver más adelante. Del 1 al 6 va a ocurrir después del capítulo 10. Lo voy a explicar muy sencillo más adelante. Vamos a continuar ahora. ¿Qué dicen esos primeros capítulos? Dice, en los preparativos para la salida de Sinaí tenemos en primer lugar un censo. Este censo servía para contar los hombres capaces de usar un arma, ver las tribus más grandes, identificar a la primera generación que más tarde caería en el desierto y también trazar la genealogía del futuro Mesías. Los levitas no son contados en principio como hombres de guerra, sino como trabajadores del tabernáculo. Dios manda cómo debería establecerse cada tribu dentro del campamento santo y también cómo deberían marchar cuando se movieran de un sitio a otro. Por eso os he entregado esta hoja. Como veis, la pila, donde le queda poca batería, eso sería el tabernáculo, siempre, recordad, enfocando al oeste.
El tabernáculo siempre tenía que colocarse, la puerta estaría al oeste y entrarían, los sacerdotes entrarían, llegarían el tabernáculo y eso sería el oeste. Tenemos esa escena en Ezequiel donde los sacerdotes están adorando dentro del templo a otros dioses y nos dice que estaban adorando hacia el oriente. Y nos está diciendo que los sacerdotes estaban adorando, claro, esa escena. Pero están de esta forma. Los cuadrados naranjas, grises, son las familias levitas. Tenemos al norte meraritas, luego los gersonitas, los coatitas, y luego justo enfrente de la entrada del tabernáculo, Moisés con Aarón y con sus hijos. Esto es la forma en la que tenían que colocar las tiendas, ¿de acuerdo? Tenían que colocar las tiendas de esta manera. Cada cuadradito significa un grupo de tiendas. Entonces, como veis, el lugar principal los levitas estaban separando al pueblo del tabernáculo. Y después tenemos a todas las tribus y el lugar principal, el sitio más importante dentro de las tribus, ¿cuál pensáis que es? ¿Qué es? La puerta. La puerta del tabernáculo es el lugar más importante. Por lo tanto, ¿os acordáis de nuestro amigo Judá? ¿Dónde está Judá? Judá está en la puerta. Judá, Isaacar y Zabulón están en la puerta. Y fijaos, ¿veis esos números que pone en Judá pone un 1, en Rubén pone un 2, en Efraín un 3 y en Dan un 4? Dentro de ese grupo de 3 tribus, el jefe sería Judá, Rubén, Efraín y Dan. ¿Quién tiene la primogenitura? Judá. ¿Por qué? Precisamente lo vimos este domingo, porque así lo hace Dios a través de Jacob. Entonces tenemos relación de hombres, solo contabilizamos los hombres, ¿de acuerdo? Rubén 46.000, Simeón 59.000, Gad, Judá, Isaacar, todos estos. La tribu más grande, como veis, es la de Judá. Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan... Aser, esto es el autocorrector. No entiende Aser, el autocorrector normal. Entonces, Neftalí y total 603.550. Es en base a este número que se estima que el total de los que salieron de Egipto fueron entre 2 millones y 2.500.000. Pues si aquí solamente contamos hombres, pues como mínimo habría una mujer que ha dado a luz a ese hombre, ¿de acuerdo? Entonces, como mínimo hay 600.000 mujeres. Después, es 20 para arriba. Todo puede ser, y seguramente muchos de esos tendrían hermanos pequeños, que luego son la segunda generación. Entonces, pues si hay 2 o 3 hermanos, que era muy normal, pues llegamos a una cifra de entre 2 millones y 2.500.000. Y entendamos una cosa, los judíos en esta época tenían que tener un montón de hijos. ¿Por qué? Porque recordad que en Egipto se han multiplicado una barbaridad. Y eso pues no se hace de otra forma que teniendo hijos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eran familias con muchos hijos. Todas las tribus estaban repartidas alrededor del tabernáculo. Las 4 familias de los levitas rodearon el tabernáculo y a la vez el resto de tribus rodearon a los levitas y al tabernáculo. Cada israelita tenía su lugar en el santo campamento y debía aceptarlo. Cada uno en su lugar era importante, y esto no llega hasta nosotros. Cada uno tiene que aceptar en la iglesia su lugar y entender que en su lugar cada uno es importante. Luego vamos a ver en el libro de Números cómo hay un pequeño jaleo por culpa de esto, porque hay algunos que donde están no les interesa y quieren estar donde no tienen que estar, y entonces es la rebelión de Coré, que la vamos a ver también en el libro. Entonces, los levitas, Dios mandó a hacer un censo especial a los levitas. Estos serían contados los varones de un mes para arriba, porque sería no para guerra, sino para motivos de servicio. Y las familias de los levitas eran 3. Gersón, que debía acampar al oeste del tabernáculo, y su ocupación era encargarse de las cubiertas del tabernáculo. Coat, que debía acampar al sur del tabernáculo y estar encargados del transporte y montaje de los objetos santos del tabernáculo. Y después
Merari que debían acampar al norte del tabernáculo y se encargaban del montaje y transporte de la estructura del tabernáculo. Moisés y la familia de Aarón, estos acamparon al lado este y eran los sacerdotes, y el sumo sacerdote sería Aarón, encargado de los sacrificios y el mantenimiento diario del tabernáculo. Ahora, yo he visto alguna foto, no la he traído, alguna pintura, algún dibujo, y recordad que estos son 2 millones de personas. Esto, viéndolo desde arriba, sería espectacular, ver los cuadraditos en sus sitios perfectamente. Después, los animales que tenían estarían todos alrededor, no iban a estar dentro, claro. Entonces, tenía un campamento enorme, ordenadito y súper recto, y después tenía alrededor un montón de animales. Y si os acordáis, es la tercera bendición de Balaam, habla sobre la belleza del campamento de Judá, si no me acuerdo, luego lo vamos a mirar. Yo creo que la tercera maldición habla de esa belleza del campamento. Pues ahí tenemos los 3 levitas, más la familia de los sacerdotes, que era la familia de Aarón, justo delante de Aarón. Expulsión del campamento de los impuros y diversas leyes. Yo sí que voy en orden aquí, según la Biblia, aunque no haya puesto los pasajes, pero esto es capítulo 5, ¿de acuerdo? La intención de Dios era dar el mensaje claro de que el campamento era una congregación de santos, apartados y limpios para él mismo. Hasta este momento parece que no se está aplicando la ley sobre la pureza ceremonial y física que se le había dado antes, durante el primer año, a Moisés. El principio espiritual de la pureza de la congregación sigue hasta nuestros días, cuando Dios nos enseña a quitar de entre nosotros al pecador que se empeñe en pecar obcecadamente. Ahí tenemos en 1 Corintios 5:5. Todo esto con el fin de mantener la congregación pura. La idea que está dando Dios una y otra vez es: esto es una congregación santa. Los impuros, o físicamente o ceremonialmente, no pueden estar aquí. El principio espiritual llega hasta nosotros. El que es impuro delante de Dios y quiere pecar, Pablo dice: sácalo, porque vosotros sois una congregación santa. Muy bien, tenemos los nazareos. No confundir con nazarenos. Nazarenos es el que nace en Nazaret, y un nazareo era un voto especial. Dios da la opción a cualquiera del pueblo de consagrarse a él, por un periodo definido o indefinido. El padre o la madre podrían también consagrar si así lo deseaban un niño. Tenemos ejemplos como Sansón, Samuel o el mismo Juan el Bautista, que eran nazareos perpetuos, si lo queréis decir así. La idea de consagrarse, y sí, eso significa que Juan el Bautista lleva el pelo largo, significa que Samuel lleva el pelo largo, y significa que Sansón, y esto lo sabemos bien, lleva el pelo largo. La idea de consagrarse en este voto era la de permanecer en un estado de pureza total, incluso de las cosas más naturales como el vino. Y fijaos, era tanta la santidad, o era tanta la devoción del nazareo hacia Dios, que no quería contaminarse con absolutamente nada de este mundo. Entonces, de la vid es de donde fermentado la uva se saca el vino. Entonces, una de las normas era que ni siquiera podían tocar las vides, significando esto que no querían ni tener un 1% de posibilidades de emborracharse. Y evidentemente no te emborrachas tocando una vid, pero la imagen está ahí, la de rechazar cualquier cosa que pudiera involucrar algo de inmundicia. Por eso digo las cosas más naturales como el vino, o de tocar cualquier fallecido lejano o cercano. Esto es una cosa natural también, ¿no? Tocar a una persona, a un familiar que ha muerto, esto es totalmente normal. Pues estaba prohibido para el nazareo. El nazareo no podía tocar a alguien que estaba muerto. Y el nazareo, durante el periodo de su nazareato, tampoco pasaría navaja sobre su cabeza. Fijaos que estas 3 cosas son cosas que son absolutamente normales para el hombre, y el nazareo decía: hasta estas cosas más naturales, más comunes, las quiero consagrar a ti. Entonces el nazareo era una persona totalmente devota hacia Dios. Algo tan común como cortarse el pelo, también es tan necesario como cortarse el pelo. El nazareo, durante el periodo de su nazareato, tampoco pasaría navaja sobre su cabeza. Una vez terminado ese periodo, si era temporal,
se cortaría el pelo y lo llevaría al tabernáculo y ahí sería quemado. Ahí sería quemado el pelo, no el hombro. No lo especifico, pero... Hay una bendición final en el capítulo 6 muy bonita, que sería la bendición con la que los sacerdotes despedirán al que había venido a ofrendar o sacrificar. Fijaos qué bonita. Jehová te bendiga y te guarde, es una triple bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Y en tercer lugar, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esto, hay una canción muy bonita que, si yo no me equivoco, se cantó en la boda de Nico y Elena. Y es precisamente con esta letra. Y es la bendición sacerdotal. Bien. Sí. La letra de esa canción era la bendición sacerdotal. Muy bonito, ¿no? Muy bien, pues... Muy bien, pues tesoros dedicados entonces al tabernáculo. Para entender la cronología de los eventos, tenemos que entender que la porción del capítulo 1.1 al 6.27 realmente ocurre entre el versículo 10 y el versículo 11. Vamos ahí al capítulo 10. Tendréis seguramente un párrafo que va del 1 al 10 y después en el versículo 11 debería comenzar otro párrafo. Pues lo ocurrido entre el 1 y el 6 cronológicamente están ahí, justo después del 10. Porque fijaos, el versículo 11 ya dice cuándo los israelitas se van. Entonces, todo lo ocurrido antes, todo lo ocurrido es antes que los israelitas se vayan. Entonces, cronológicamente eso debería estar metido ahí. ¿Por qué está así? Pues no sabemos. Un error de copistas, complicado, una parte que falta del texto, no lo sabemos realmente. Si Dios así lo ha permitido, así nos ha llegado, y bueno, es trabajo nuestro investigar la escritura y entenderla en nuestra medida, así que ahí dejamos eso. Como veis, si comparamos el 1.1 y el 9.1, veremos que el texto no está en orden cronológico. Como veis, número 9.1, esto es segundo año, primer día, ¿no? Segundo año de su salida, en el mes primero. Pues eso, cronológicamente, debería ser lo primero que encontramos en el libro. Muy bien, desde el primer día del mes del segundo año se está consagrando el tabernáculo. Esto ocurre durante 7 días y al octavo día queda purificado con la presencia de Dios y fuego venido de su presencia al altar. Esto lo tenemos en Levítico, estuvimos viendo esto. Como el último día desciende fuego del cielo, quema lo que hay en el altar y en ese momento en adelante, que no se tenía que apagar nunca el fuego sería sagrado, porque era fuego directamente de Dios. Entonces, después de esto saltamos al capítulo 7 de Números, donde nos dice que una vez santificado el tabernáculo, los hijos de Israel empezaron a traer sus ofrendas. Esto ocurrió durante 12 días. Mientras tanto, al día 14 se tenía que celebrar la Pascua y después los 7 días de los panes sin levadura. El 9º día del mes primero, por tanto, comenzaron los 12 días de ofrendas para el tabernáculo. Esto que parece un trabalenguas, lo que está diciendo es que en el primer día del primer mes del segundo año, ¿de acuerdo? En el primer día del segundo año, empezamos con esos 7 días de dedicación, donde os acordáis que los sacerdotes no podían salir y donde ocurre esta entrega de fuego extraño por parte de Nadab y Abiú. Esos son esos 7 días, comenzando del primer día del año. Al octavo día era cuando bajó el fuego y donde se limpiaba todo lo del tabernáculo con sangre y con agua. Empezando el 9º día, fijaos qué mes más completo, cuando ya se ha hecho esto, 7 días, octavo día, 9º día, el 9º día comenzaría lo que tenemos aquí, que es las 12 tribus a traer sus ofrendas al Señor.
Mientras tanto, acordaos que ¿qué pasa el día 14? La Pascua. Entonces, pasan un montón de cosas en ese mes primero y yo lo he intentado explicar aquí de esta manera. Durante los 12 días que trajeron los jefes de las tribus las ofrendas al tabernáculo, ocurrió la consagración de los levitas, capítulo 8, y también la celebración de la Pascua, que era el día 14, eso está en el capítulo 9. Muy bien, los impuros durante la Pascua y la presencia de Dios. Seguimos adelante. Cuando va a llegar el día de la Pascua, ocurre que hay algunos que no son ceremonialmente limpios. Moisés consulta el caso a Dios y éste les dice que deben celebrar la Pascua el 14 del mes segundo. Todos los que ceremonialmente eran impuros porque se te había muerto un padre 2 días antes, o porque habías tocado un cadáver, o porque habías tenido cualquier tipo de flujo, cualquier cosa así, eras impuro y no podías participar de la Pascua. Entonces tenías que purificarte y después, día 14 del segundo mes, podías participar o celebrar la Pascua. También en el capítulo 9 tenemos relatado algo fuera del lugar cronológico, porque si erigido no involucra cuando fue dedicado, sino solamente construido, habría sido en el último mes del año número 1 o el primer día del segundo año. En este momento habría cubierto la gloria de Dios el tabernáculo. Yo sé que os suena chino. Cuando en el futuro leáis el libro de Números, si tenéis al lado las notas, os irán encajando las piececitas en la cabeza. Eso es que en el versículo 15 dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y lo que aquí no sabemos exactamente si erigido es simplemente construido o también dedicado, que es lo que parece que es. Que la nube bajó, Dios entró a morar cuando la tienda, el tabernáculo, había sido purificado. Muy bien, trompetas de plata. Empezaba un periodo en el cual el numeroso pueblo judío debería moverse mucho y establecerse en diferentes lugares. En unos sitios estaría más tiempo, pero en otros poco. Así que Dios estipuló que la forma de avisar al pueblo de la orden de moverse sería con 2 trompetas. Muy útil, desde luego, si tienes un grupo de gente tan grande. Estas, las trompetas, dependiendo de la forma de hacerlas sonar, valdrían para diferentes usos, como congregar al pueblo, congregar a los ancianos del pueblo o dar aviso de alarma. Muy bien, de Sinaí a Cades Barnea. Después, Cades Barnea tiene que estar siempre en vuestra mente como el lugar donde el pueblo dijo: no queremos entrar en la tierra. Ocurre lo de los 12 espías, y ese es un lugar maldito, si queréis decirlo así, en la historia judía. Después de un año en Sinaí, ha llegado el momento de levantar el campamento y seguir a la nube que ha ido hasta el desierto de Parán. Este año que Israel ha permanecido en Sinaí ha servido para instruir al pueblo y también para que éste reposara de la carga del trabajo en Egipto. El orden seguido por las tribus es tal y como lo dijo Dios en el capítulo 2. Empiezan a moverse y se mueven tal como Dios lo dice ahí en el capítulo 2. Jehová envía codornices. Parece que solamente tras 3 días de camino el pueblo empieza a quejarse porque quiere carne. Y esto provoca que Dios permita o provoque un fuego que consume una parte del campamento. Poco después, impulsados por los extranjeros que había entre el pueblo, vuelven a lamentarse, acordándose de lo que comían en Egipto y quejándose por solo comer el maná que Dios les enviaba cada día y llevaban comiendo por un año. ¿La queja es lícita o es ilícita? Pues Dios aclara que el maná era algo bueno y que no tenían que trabajar arduamente para comer. ¿Cómo comían en Egipto? Pues no brotaban en los armarios de casa la comida. Trabajaban y trabajaban muy duros y trabajaban como esclavos. Para el maná, ¿qué tenían que hacer? Pues sacar la mano de los bolsillos, ir y recogerlo y llevarlo a casa. Entonces, Dios le está diciendo, esta queja, y bueno, lo digo aquí más adelante. La influencia de los extranjeros y su perspectiva equivocada respecto a lo que Dios estaba haciendo con ellos les lleva a esta absurda queja. Pues si pusiéramos en una balanza
si habían recibido más mal o bien los israelitas, pues evidentemente estaban recibiendo mucho más bueno que las cosas que habían dejado de tener en Egipto. La manera en la que Moisés habla a Dios revela el agotamiento mental y físico en que se encontraba. Ha cumplido con todo lo que Dios le ha requerido y a la vez tiene todo el peso de cuidar de la multitud. Dios responde de dos maneras. Fijaos que Moisés, el pobre, está hablando con Dios, intentando hacer bien las cosas con Dios y a la misma vez es el responsable del pueblo. Entonces él tiene la doble carga sobre él. Moisés le habla aquí con demasiada ligereza a Dios y cuando lo leemos decimos, uy, le ha hablado con demasiada ligereza. Pero Dios no le castiga, Dios no le hace nada, porque Dios entiende su situación. Pues reuniendo al pueblo, esto lo soluciona Dios, reuniendo al pueblo y en primer lugar juntando un grupo de ancianos y dándoles el Espíritu Santo para que ayuden a Moisés. Fijaos, que Moisés estaba muy agotado, lo sabemos por la respuesta de Dios. Lo que está ocurriendo realmente lo sabemos porque Dios dice, mira Moisés, estás haciendo muy bien, pero mira, coge este grupo de 70 varones y que te ayuden, porque tienes demasiado sobre ti. Y en segundo lugar, pues dándole al pueblo, esa es la segunda cosa que hace, le da al pueblo lo que pedía. ¿Queréis codornices? Pues vais a tener codornices y os saldrán por la nariz, es lo que dice Dios. Y rima y todo. A la misma vez que Dios da al pueblo lo que pide, no puede permitir que el pueblo piense que es una forma adecuada o que es correcto lo que están haciendo. No es una forma adecuada de reclamarle a él. Por lo tanto, para que el pueblo vea que no ha hecho lo correcto y ha deseado más de lo que Dios les proveía, les manda una plaga. Dios llama al pueblo codicioso, y usa esa palabra, codicioso, porque no se lamentaban por necesidad, sino por deseo. Y precisamente ahí viene la codicia, ¿no? La codicia tiene que ver con querer tener más de lo que Dios te da. Anhelar, ansiar, tener más de lo que Dios te da. La plaga no está descrita, pero no es difícil pensar, y esto me gusta mucho, en alguna clase de empacho mortal. Llevaban un año comiendo maná, y esto es cierto, y sus cuerpos, si hubieran comido con esa avidez, no habría soportado meterse pues tanta carne después de un año comiendo el maná, que sería sin gluten, súper sano, seguro, ¿no? No creo que fuera sería muy sano. Si viene de la mano de Dios, sería muy healthy. Bueno, la rebelión contra Moisés. Es triste ver cómo el trayecto que les tenía que llevar hasta la tierra prometida, en vez de ser una fiesta, es una serie de lamentos y rebeliones hacia Dios, y también a Moisés. El pueblo estaba yendo a cumplir la promesa que le había sido dada hace 400 años a sus ancestros, y en vez de ir gozosos y expectantes, porque viene algo por delante maravilloso, y vale, sufrimos ahora un poco, pero vamos, y no es una fiesta. Al contrario, todos son lamentos y todos son rebeliones. En esta ocasión la queja es contra Moisés y de parte de sus propios hermanos. Esto es capítulo 12. El motivo de la queja en principio es por la mujer cusita que Moisés ha tomado. Pero parece que al fin sale la verdadera causa, que es reclamar autoridad. Le reclaman a Moisés que él no es el único medio de comunicación con Dios. Parece de esa manera, ya que Dios no menciona nada de su mujer cusita, simplemente reafirma que Moisés es alguien especial y el principal medio de comunicación con Dios. Dios reafirma así la autoridad de Moisés. Fijaos que lo que pasa realmente, la situación que hay realmente, otra vez nos la aclara la respuesta de Dios. Porque ellos vienen diciendo, bueno, la mujer cusita esta que has cogido, eso no puede ser. Y entonces Dios dice, mira, yo entiendo lo que está pasando y no vengáis por ahí. Porque si cuando yo tenga que hablar con alguien, voy a hablar con Moisés. Y vosotros os he dado un cargo muy importante, Aarón era sumo sacerdote, y María, pues hermana del líder y del sumo sacerdote, pues seguramente la mujer más importante del pueblo. Entonces, lo que Dios aclara lo que está haciendo es reafirmar la autoridad de Moisés. Aparentemente la promotora de la queja es María, ya que se la menciona en primer lugar y es la que recibe el castigo y la vergüenza delante del pueblo. Es curioso que primero dicen María, que vinieron María y Aarón.
y esto podría significar que María fue la que realmente estaba llevando esto. Y en el castigo, María es la que recibe el castigo a ojos del pueblo. Se podrían proponer diferentes causas de la queja de María y de Aarón, o excusas de la queja de María y Aarón. Quizá María estaba celosa porque la mujer cusita de Moisés estaba ganando el respeto por encima de ella misma. Puede ser. Quizá era a causa de los 70 que recibieron el Espíritu Santo y por temor a quedar relegados a un puesto inferior. Pues puede ser. Recordad que antes han sido elegidos 70 varones del pueblo que iban a ser autoridad delante del pueblo. Y quizá Aarón no, pero quizá María sí dice, oye, aquí la gente está escalando posiciones de autoridad, yo me quedo un poco atrás, pues yo también quiero decir que Dios se revela a través de mí. Entonces pueden ser todas esas cosas. Muy bien, llegamos capítulo 13 a los 12 espías. Llegados a Cades Barnea, Dios manda a Moisés que mande un hombre de cada tribu a observar la tierra y que traigan un informe. Estos 12 hombres, después de recorrer una parte de la tierra, vuelven con un informe positivo sobre la tierra, pero negativo en cuanto a la posibilidad de la conquista. La presencia de pueblos poderosos, y entre ellos los hijos de Anak, que son gigantes, que eran gigantes, haría imposible la conquista para un pueblo como el de Israel, que no es experto en armas. ¿Qué son expertos en hacer los israelitas? Casas, ¿no? Casas, templos, pirámides, es lo que se han dedicado desde que son niños, son constructores, no son guerreros. Entonces, el pueblo, ante tal informe, empieza a comentar entre sí mismo la posibilidad de buscarse otro líder y volverse a Egipto. Y esto es tan triste que era hasta cómico. Que uno al otro le digan, oye, mira, vamos a dejar a Moisés porque esto no va a acabar bien. Y nos vamos a Egipto, que estamos también siendo esclavos. Pues esto es lo que... Muchas gracias. Dios reacciona a esta situación proponiendo a Moisés la opción de acabar con el pueblo y levantarle a él como descendencia a un gran pueblo. Moisés, apelando a la gloria de Dios, intercede por el pueblo, pongo ahí entre comillas fama, porque en este sentido gloria es en el sentido de fama, diciendo, pues las demás naciones van a decir, Dios no ha podido doblar la espalda de los israelitas, no ha podido convencerles para que hagan lo que él tenía planeado. Entonces Moisés usa este argumento. Pues Moisés, apelando a la gloria, fama de Dios, intercede por el pueblo para que Dios lo perdone. Dios así lo hace, pero promete que ninguno de esa generación rebelde que ha dudado de Dios pisará la tierra prometida. Con excepción de Josué y Caleb, todos vagarían por el desierto hasta morir. Los espías no quedarían exentos de un castigo particular por ser los instigadores de la rebelión. Murieron todos de alguna enfermedad, otra vez, menos Josué y Caleb. No queda ahí la cosa, sino que para añadir más rebelión a la situación, el pueblo ahora, viendo la maldición, el pueblo dice, no, espera, que sí vamos. Y suben y quieren conquistar la tierra, desobedeciendo sube a pelear el pueblo contra los habitantes de la tierra. El resultado es que los derrotaron ampliamente en la batalla de hoy. Pues yo creo que esa espera muy duro. La siguiente porción que tenemos es de Cades Barnea a las llanuras de Moab. Comenzamos, eso es capítulo 15, comenzamos con diversas leyes sobre ofrendas. Estos próximos capítulos se desarrollan en algún momento de la peregrinación por el desierto. Dios continúa explicando detalles que quedarían incomprendidos o incompletos para los sacerdotes. Detalles sobre las ofrendas, el castigo para un violador del día de reposo o el recordatorio de llevar flecos de color azul en sus ropas. Todo lo que va a ocurrir ahora está entre esos 40 años que están vagando en el desierto, sin decirnos exactamente cuándo ocurre. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos cronológicamente perdidos. Si el pueblo llega a Cades Barnea, que podría llegar tranquilamente a Cades Barnea en 50 días o algo así,
salen el día 20 del segundo mes del segundo año. Entonces, llegarían aquí muy prontito. Entonces, de aquí en adelante es lo que no tenemos cronológicamente. Entonces, por eso, de Cades Barnea a las llanuras de Moab, lo digo, de Cades Barnea es donde se han revelado toda esta porción, de Cades Barnea hasta Moab, que es aquí, es la que coge los 40 años. ¿Vale? Pues, tenemos entonces la rebelión de Coré, y en los capítulos 16, 17 y 18, Dios refuerza la autoridad de Aarón sobre el pueblo. ¿Cómo? Pues un grupo de hombres del pueblo, liderados por Coré. Ahora, acordaos, Coré es un levita, ¿de acuerdo? Un grupo de hombres del pueblo, liderados por Coré y acompañados de 250 varones de los principales, van delante de Moisés a reclamar que como pueblo de Dios, pues también son santos. Pretenden que Moisés y Aarón no tienen que gobernar sobre ellos y ni siquiera ser los intermediarios entre el pueblo y Dios. Ellos dicen, ¿por qué estáis vosotros? Nosotros somos un pueblo santo igual que vosotros. Nosotros podemos hacer labores de sacerdote, podemos entrar en el tabernáculo, podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, también echan la responsabilidad de la situación en la que están a Moisés. Moisés les confronta para decirles que no se están quejando en contra de Aarón, sino contra Dios mismo, que les ha dado esa autoridad. Yo creo que lo entendemos, cuando nos quejamos en contra de la autoridad que Dios ha impuesto, nos estamos quejando directamente contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios está haciendo. Estando reunido el pueblo a la puerta del tabernáculo, Aarón presenta su incensario y los 200 principales de entre el pueblo presentan los suyos. Dios propone a Moisés nuevamente destruir a todo el pueblo, pero Moisés vuelve a interceder para que el pueblo se salve. Hay esta escena donde Moisés dice, si Dios está conmigo, que mueran esta gente, estos coreitas, de una forma que no se ha visto antes. Entonces se abre la tierra y se traga a esa gente. Pues ahí lo dice, Dios abre la tierra para que se trague a los líderes de la revuelta y hace descender fuego para matar a los 250 que ofrecían incienso. En esta escena lo que provoca en el pueblo es murmuración contra Moisés, el cual una vez más intercede por ellos para que no sean totalmente destruidas, y ya vamos 3 veces que Dios le ha dicho a Moisés, mira Moisés, terminamos con el pueblo y nos quedamos tú y yo. Y evidentemente pues Moisés apela a la misericordia de Dios y no mata al pueblo. Entonces, el pueblo no es aquí víctima ni inocente, pues ha acompañado a Coré en su rebelión. Dios manda una mortandad entre el pueblo que Aarón, corriendo, interponiendo su santo incensario. Podría ser una explicación a la rebelión el celo por asuntos de primogenitura. Fijaos, Coré era primogénito de Izhar, esto tenemos en Éxodo 6:21, pero no había sido elegido como principal de los coatitas. Fijaos, él es levita y dentro de los levitas es de los coatitas, ¿de acuerdo? Dentro de los levitas, la familia de los coatitas eran los más importantes porque ellos se encargaban de llevar las cosas del templo, todos los bártulos que había dentro del templo, todos los artefactos, muebles, incensarios, lámpara, todo eso. Entonces, eres primogénito de Izhar, pero no has sido elegido como principal de los coatitas, mientras que los de la tribu de Rubén podían tener celos porque Judá estaba ejerciendo de primogénito. Fijaos que es un poco una revuelta de los primogénitos. Y diciendo, hombre, durante toda la vida los primogénitos han sido los importantes y ahora yo soy primogénito, no me han cogido de príncipe, es una rabieta, ¿no? No me han cogido de príncipe y los de Judá y los de Rubén lo mismo. Oye, nosotros somos los primogénitos, hombre, somos el primer nacido de Jacob. Entonces, esto es una revuelta por celos en contra de Moisés y de Aarón. Eso es la rebelión de Coré, porque Coré es el nombre del principal instigador de esta rebelión.
Muy bien, lo siguiente que viene es el capítulo 17 y es una reafirmación de la autoridad de Aarón. Fijaos, también en el hilo de reafirmar la autoridad de Aarón y los sacerdotes, tenemos el pasaje de las varas, donde Dios establece a perpetuidad la autoridad de Aarón mediante esta demostración milagrosa y poniendo, la otra forma es poniendo la vara de Aarón dentro del arca del testimonio. ¿Os acordáis de esto, verdad? Vienen los principales del pueblo y cada uno trae su vara y también Aarón trae su vara. Y al día siguiente no han florecido las otras varas, sino que la de Aarón no le ha salido un brote verde. Dice que le salen almendras de esa vara. Entonces lo que Dios le está diciendo aquí es muy claro. Está reafirmando la autoridad de Aarón y diciendo que él es el elegido por parte de Dios para ser el sumo sacerdote. Esto era una demostración a todo. A la misma vez, capítulo 18, nos confirma cómo tendría que vivir los sacerdotes y mantenerse la familia sacerdotal. Esto es, pues capítulo 18 es sostenimiento de sacerdotes y levitas. Muy bien, continuamos. Tenemos la muerte de María y de Aarón. Fijaos, estamos ya, la muerte de María y de Aarón ya tiene que ser cerca del final. Tiene que ser, no, es cerca del final. El pueblo, después de dar una vuelta de casi 40 años por el desierto, ahora va encaminado a su entrada en la tierra prometida. Dan una vuelta enorme durante esos 40 años y vuelven a Cades Barnea, que es donde se habían rebelado. Ahí en Cades Barnea es donde muere María. Fijaos, ahí en el mapa que habéis puesto ahí, que he puesto ahí, veis dónde está Edom y a la izquierda pone Cades Barnea, ahí en pequeñito. Las hormiguitas, ahí pone Cades Barnea. Ahí es donde estaba Cades Barnea. Entonces, fijaos, aquí tenemos la escena donde mandan emisarios a los edomitas y los de Edom, bueno, pidiéndoles pasar, y los de Edom dicen de eso nada. Ahora, ¿os acordáis quiénes son los edomitas? No lo he dicho, no os acordáis. Pero Edom es Esaú, ¿de acuerdo? Los edomitas son los descendientes de Esaú. Por eso el pueblo da, y dice, ahí está en el texto, fijaos, esto es 20:14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades Barnea, diciendo: así dice Israel tu hermano. Así dice Israel tu hermano. Claro, eran hermanos, con 400 años de diferencia, pero hermanos. Y dice: tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres. Entonces, Edom pues no le deja pasar, y no solamente los edomitas no solamente les impiden el paso, sino que se presentan delante de ellos con mucho ejército para evitar que pasen. Buscando un paso franco para entrar en la tierra, llegan al monte Or, donde Aarón muere y es enterrado, y el testigo de sumo sacerdote pasa a su hijo Eleazar. La zona a la que han llegado, donde está el monte Or, es el Negev, y es justo donde pone naturaleza o la zona salvaje de Zin, o desierto de Zin, es justo ahí encima de Cades Barnea. Eso es el Negev, ¿de acuerdo? Entonces, buscando un paso franco para entrar a la tierra, llegan al monte Or, donde Aarón es enterrado y el testigo del sumo sacerdote pasa a su hijo Eleazar. La zona a la que han llegado, donde está el monte Or, es el Negev. Ahí les sale al encuentro el rey cananeo Arad. Israel hace pacto con Dios de destruir sus ciudades si les ganan en batalla, y con la ayuda de Dios derrotan al rey y destruyen sus ciudades. ¿De acuerdo? ¿Por dónde va el pueblo hasta tierra prometida? Una de las grandes incógnitas es ¿por qué no suben y ya está? ¿No? ¿Por qué no están? Eso es la tierra prometida, un poco más arriba de la tierra prometida. ¿Por qué no suben por ahí? No sabemos.
desde luego van a Moab y Dios tiene un plan perfecto. Moab, pasando el río Jordán, entrando a Jericó. Por alguna razón, Dios no quiere que suban directamente. Quiere que vayan por Moab. Edom, como veis, no les deja pasar. Entonces tenemos un problema. ¿Por dónde vamos? Y la única opción y la ruta más sensata es que bajaran al sur, rodearan toda esa masa gris que es Edom, subieran por el lado derecho de Edom, y esto no está totalmente claro porque no se especifica muy bien dónde entrar. Pero fijaos, esto que estoy diciendo es el capítulo 21. Fijaos versículo 4 del capítulo 21. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora entendemos, y después de desanimarse, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No tenemos agua, no tenemos pan, y estamos hartos de comer maná. ¿Por qué el pueblo se desanima? Pues cuando vemos el mapa es muy sencillo. Es que están en la entrada. Es que están ya en la tierra prometida. Es que tienen que entrar solamente y tomar posesión de ella. Vale, Dios no quiere que vayan por ahí. Bueno, pues, si Dios no quiere, pues que Dios arregle algo con los de Edom y que los de Edom nos dejen cruzar. Pero no, es que hay que ir hasta abajo. Y eso añade mucho tiempo, muchos kilómetros. Por eso es que el pueblo se desanima y se queja. ¡Hombre! Si estamos aquí, nuestro Dios no es tan poderoso, ¿por qué no puede hacernos entrar ya? Y el pueblo está cuestionando lo que Dios está haciendo con ellos. Diciendo: Dios lo está haciendo mal, Dios no está haciendo lo que tenías que hacer, Dios no estás facilitando las cosas, me lo estás poniendo difícil, me va a suponer más esfuerzo, me va a suponer más trabajo. Y efectivamente es lo que pasa. El pueblo de Israel tiene que dar una vuelta enorme, porque Edom, que son sus hermanos, que lo más natural es que le dejaran pasar, no les deja pasar. Aquí explico un poco sobre la dificultad de marcar la ruta. Marcar una ruta exacta del pueblo hasta la tierra de Moab, donde hacen el paso a la tierra prometida, es complicado. No conocemos exactamente las localizaciones de los lugares mencionados. Estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando del 1400 a.C. ¿Dónde están exactamente los sitios? De vez en cuando se encuentra un resto arqueológico, una ciudad enterrada, y se dice: sí, exactamente este lugar es este. Pero con toda la cantidad de nombres que hay, no se sabe. Y Cades Barnea no se sabe exactamente dónde está, es especulación también. Pero, primero, no se sabe dónde están los lugares mencionados. No sabemos, en ese momento exacto de la historia, cómo de grandes eran los pueblos o las fronteras que marcaban exactamente su territorio. Pues tú vas investigando y en un mapa Edom te lo ponen aquí, en otro mapa Edom te lo ponen más para acá, en otro mapa Edom lo ponen más para allá, porque en el 1405, ¿dónde estaba Edom? No, eso sí, donde Dios quería. Esa es la mejor respuesta. Entonces, ser exactos en cómo es muy complicado. Entonces, como dice aquí, el registro bíblico tampoco pone su énfasis en el recorrido exacto que hicieron. Aunque luego Moisés nos va a decir dónde estuvieron, tenemos el gran problema. Nos dice 50 nombres y no tenemos ni idea dónde están la mitad de esos nombres. Y entonces, lo primordial de esta escena no es que Dios quería darnos a entender nosotros por dónde fue exactamente el pueblo, sino qué fue ocurriendo en el camino. Con todos estos factores en mente se pueden proponer algunas rutas lógicas. Una de las dudas es si Israel rodeó Edom por el norte o por el sur, porque claro, nos dice que rodeó, pero por el norte o por el sur. Lo más probable es que lo hicieran bajando hacia el sur, al Golfo de Aqaba, y subiendo después por la parte oriental. Esto es lo que yo propongo y para mí tiene sentido. Si fuera por arriba y estuvieran tan cerca de entrar, ¿por qué este lamento del capítulo 21 hombre, otra vez? Porque yo creo que si estuvieran más cerca, estarían más animados para entrar. No sería una queja en ese momento.
Pero bueno, esto es otra vez especulación. Esto daría sentido a que los israelitas en el capítulo 21 se quejen profundamente al Señor, pues estaban a las puertas de la tierra, pero no podían entrar y tendrían que dar un enorme rodeo. El resultado de esta queja es la mortandad por la mordedura de las serpientes. Moisés, por orden de Dios, levanta una serpiente de bronce, la cual los que habían sido mordidos podían mirar y ser sanos. Muy bien, fijaos que desde el 21, en el 21 debemos tener entonces todo el trayecto de rodear la tierra de Edom, ¿de acuerdo? Porque cuando ya en el versículo 10, así, han llegado a Moab. Están por fin en Moab, dice el versículo 11, y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol, o sea, en el oriente de Moab. Y por eso, en todo ese trayecto, menos esa escena de la serpiente de bronce, no tenemos más información de cómo es el camino, simplemente andarían y listo. Esta siguiente porción entonces es el encuentro con los moabitas y el famoso Balaam. Y aquí tenemos a Balaam y Balac. Los moabitas son un pueblo al que los israelitas han bordeado pacíficamente, pero no se fían de sus propósitos de paz. A ver si yo tengo un mapa aquí más adelante. No, lo tenía en el PowerPoint y... A ver si aquí se ve. Ah, mira, sí, justo se ve en la página 52, en este dibujo, veis que pone en inglés, pero es el río Amón. Ahí es donde han llegado los israelitas, ¿de acuerdo? Ese río Amón, y lo llama, más adelante, aquí lo llama Arnón, ¿de acuerdo? Es el 21:13, ahí lo llama Arnón. Pero esa es la frontera entre los amorreos y los moabitas, ¿de acuerdo? Y esto va a ser importante ahora. Es la frontera. Y ellos se establecen justo ahí entre los amorreos y los moabitas. No se han peleado con nadie hasta ahora. Han llegado y han llegado en paz. Pues los moabitas son un pueblo al que los israelitas han bordeado pacíficamente, pero no se fían de sus propósitos de paz. Balac, rey de los moabitas, habla con los madianitas. Los madianitas estarían al sur de los moabitas, ¿de acuerdo? Es un pueblo que está al sur de los moabitas. Pues os digo ahí, que los madianitas, pueblo colindante del sur, para que juntos se enfrenten a la amenaza israelí. Balac pretende, como era costumbre en aquellos días, recibir un pronóstico favorable de parte de un profeta. Por supuesto, también según la costumbre, pagando. Esto era muy normal. ¿Os acordáis cuando van a pelear, se juntan para pelear? A ver si acierto con los nombres. Josafat y Acab, puede ser. Los reyes del norte y del sur. Y dice Acab, voy a traer aquí mis videntes que profeticen. Y uno se pone los cuernos de todo y dice, así acorneará el pueblo de Israel. No me acuerdo quiénes eran los enemigos. Así lo acorneará. Y Josafat dice, bueno, sí, está bien. ¿Tienes alguno de verdad? ¿Tienes algún profeta de verdad? Y dice, esta escena es graciosa. Si tengo uno, siempre me profetiza más. Y esto es muy gracioso. Siempre me profetiza más, anda, traerlo a ver qué dice. Y él dice, oye, esto no va a salir bien. Entonces era costumbre de aquellos días, cuando salías a la guerra, cualquier clase de oráculo que te dijera, sí, esto va a ir fabuloso. Por supuesto, pagado. Entonces, Balaam es un personaje muy misterioso y se ha hablado mucho sobre si era profeta de Dios o un vulgar adivino. Ahí os pongo un enlace para un artículo interesante. Parece que al hablar con Dios tiene cierta familiaridad con él, pero por otro lado no tiene problema en venderse por dinero y no conoce la voluntad de Dios. Si en algún momento fue profeta de Dios, queda claro que era un profeta apóstata, o que era un profeta y más tarde fue apóstata.
Balaam, movido por el dinero que podían darle los moabitas y los madianitas, desea maldecir al pueblo, aunque sabe que es un pueblo bendito por Dios, porque Dios se lo ha dicho. Balaam sale para ir al encuentro de los que le han alquilado y después del altercado con su asna, Dios reafirma que no quería que Balaam acudiera a maldecir al pueblo. Esta frase no tiene sentido, pero la entendéis. Finalmente, subidos a 3 diferentes lugares, Balaam, inspirado por Dios, bendice 3 veces al pueblo. Las 2 primeras veces se hace un sacrificio, un montón de sacrificios, y a la tercera vez, antes de que Balac hiciera ningún sacrificio, viene la santa inspiración al profeta Balaam, y esto tenemos en el versículo, en el capítulo 24. Y el versículo 5 dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones en Israel. Y le va subiendo a sitios altos para que vea al pueblo. Y la tercera vez mira al pueblo y dice esta bendición. De acuerdo, Baal peor. El pueblo está asentado en la zona que ha conquistado a los... Y, bueno, hay que decir que los moabitas no atacan. Esta conjunción de reyes no atacan finalmente al pueblo israelita. El pueblo está asentado en la zona que ha conquistado a los amorreos y la nación moabita. Déjame... Esto es que le falta una cosa. El pueblo está asentado en la zona que ha conquistado a los amorreos y la nación moabita. Está entre esos 2 sitios, ¿de acuerdo? El pueblo de Moab, seguramente intimidado por las bendiciones de Balaam, no ha atacado al pueblo, sino ha optado por un plan mucho más sutil. Los moabitas practicaban el culto a Quemos. Este culto se basaba en prácticas sexuales de lo más diversas. Los líderes moabitas y madianitas, movidos por consejo de Balaam, números 31-16, Apocalipsis 2:14, entregan a sus hijas para que se mezclen con los judíos, pensando que esa hermandad les guardaría de un ataque por parte de estos. El pueblo y principalmente los príncipes caen fácilmente ante esta tentación y se mezclan con las mujeres participando en su idolatría sexual. Dios manda a Moisés que los jueces del pueblo maten a los que de su tribu, tenían que ser los propios jueces del pueblo, maten a los que de su tribu han fornicado, a los príncipes los tenían que colgar, que ahorcar y que mataran también a los que se habían contaminado, que fueran del pueblo raso. Dios, mientras tanto, ha mandado una plaga al pueblo. Moisés y Aarón, viendo lo que ocurría, se presentan delante del tabernáculo, donde hay gente lamentando por el pecado y también lamentando por la plaga que Dios ha mandado. Y esta escena sería absolutamente una locura. Una plaga por un lado, gente llorando, y ya sabéis cómo son los orientales para todas las lamentaciones estas, llorando y gritando, y hay una plaga en el pueblo, la gente viniendo a rogar al templo, lamentándose. Y mientras todo este jaleo ocurre, en medio de esta situación, a los ojos de los presentes, paseando por ahí en medio, un hombre del pueblo trae a una marianita, un príncipe de Madián, a su tienda para yacer con ella. Finés, que es nieto de Aarón, sin dudarlo persigue a la pareja y la alancea. Fíjate, el autocorrector le ha puesto alianza, no es alancea, con C, alancea. Eso agrada a Dios, el cual para la mortalidad y promete a Finés el sacerdocio perpetuo. También Dios maldice al pueblo madianita para que los israelitas lo hostiguen y hieran en pago al engaño de Baal peor. Hasta ese entonces Moab y Madián eran pueblos neutrales para Israel. Y me refiero a neutrales como pueblos que Dios no había dicho ni son amigos ni son enemigos. No les había dicho no destrúyelos, no lo destruyas, no había dicho nada. El pueblo simplemente tenía que pasar por entre ellos. Pero en este momento van a pasar a ser enemigos. Muy bien, llegamos al capítulo 26 y en el capítulo 26 vemos otro censo. Este censo va a ser el censo de los que van a entrar a la tierra. Como hemos dicho al principio, la gran división del libro se hace entre primera generación y segunda generación. Por tanto, tenemos un censo y todo lo que ocurre ahora es preparativo, como bien pone ahí,
Preparativos, detalles, instrucciones para entrar en la tierra prometida. Esta es la sección del libro que va a enfocar en la segunda generación. Hasta este punto el libro nos ha hablado de la primera generación. Andando por el desierto han ido muriendo todos. Ahora la segunda generación está lista para entrar y, al igual que Dios hizo con la primera, establece un pacto y una serie de maldiciones y bendiciones. Esto lo vemos en Deuteronomio 29:30. Fijaos que no lo dice Números, pero Deuteronomio 29:30 sí nos dice que Dios establece un pacto con esta segunda generación. Y esto ya nos va sonando, ¿no? Lo de los pactos ya nos va sonando, porque empezamos con Abraham, pacto abrámico, y eso llega a todos los descendientes de Abraham. Moisés, pacto mosaico, o pacto sinaítico, si lo queremos decir. Dios hace esa serie de pactos. Dios pacta un pacto condicional con el pueblo. ¿Os acordáis? Ese pacto es, vamos a ver, si os portáis bien, os va a ir bien. Si os portáis mal, si desobedecéis, os va a ir mal. Hace un pacto con ese pueblo. Después tenemos un censo, y fijaos cómo se repite la historia, y por eso es esta división. Tenemos otra vez un censo y tenemos otra vez un pacto. Dios, cuando los tiene preparados para entrar, los censa y pacta con ellos. Si miramos Deuteronomio 29 al 30, pues lo podéis ver. Hay un pacto, ¿qué creéis? ¿Condicional o incondicional? Condicional. Y básicamente se vuelve a decir lo mismo. Vale, vais a entrar a la tierra. Tenéis la maldición y la bendición delante de vosotros. Vosotros elegís. Entonces, vemos cómo la división es muy clara. Como indica el título de esta sección, de aquí al final del libro no hay más movimientos. Van a quedarse donde están hasta que pasen el Jordán. El único movimiento que hay es que más adelante van a bajar a pelear contra los madianitas. Pero no se mueve el campamento, se mueve solo los que pelean. Todas las instrucciones hasta el final del libro serán preparando al pueblo para tomar por fin la tierra prometida. Tenemos, en primer lugar, un censo en el cual se cuentan los mayores de 20, igual que se hizo al principio del libro con la generación anterior. El censo también sirve para asegurarse que ninguno de los que estaban condenados a morir en el desierto van a entrar a la tierra. Dice, oye, ¿han muerto todos? Sí, ¿seguro? Bueno, no. Venga, vamos a hacer un censo y nos aseguramos también de que, siguiendo el mandato de Dios, ninguno, o la maldición de Dios, ninguno va a entrar. La heredad dentro de la tierra, esto lo tenemos ahí, la heredad dentro de la tierra sería echada a suertes y cada uno heredaría dentro de la parcela dada a su tribu. Vamos a seguir con las instrucciones. Tenemos las instrucciones de cómo heredaría una familia que solo tuviera hijas para que no hubiera cambio de propiedades dentro de las tribus. Y esto es capítulo 27. Y aquí hay que hacer aquí hay que aclarar un poco. Yo primero y luego aclaro. Pues no tengo ninguna aclaración, pues no está por escrito, pero os aclaro. Los herederos en pueblo judío y seguramente hasta el día de hoy en todas las culturas orientales, los herederos siempre eran hombres. Cuando se repartía la heredad o la herencia, las mujeres no contaban, para nada. Las mujeres no heredaban, ¿de acuerdo? Las mujeres, cuando se casaban con un hombre, heredaban, si se casaban, heredaban lo que esos hombres heredaban de sus padres. Entonces las mujeres no heredaban nunca. Tenemos esa escena donde, y no recuerdo el nombre, vienen unas hijas que dicen, nuestro padre no nos ha dejado ningún hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, bueno, que hereden. En este caso, sí pueden heredar. Entonces, la única excepción a la heredad o a la herencia de mujeres era este caso. Un hombre no tiene mujeres, no tiene hijos, perdón, no tiene varones. Las mujeres reparten las heredades. La pregunta aquí es, a ver si yo puedo explicar esto claramente. Si las heredades van a las mujeres y las mujeres se casan fuera de la tribu, los herederos, si se casaran, por ejemplo, con la tribu de Aser y tú eres de la tribu de Benjamín, la herencia terminaría pasando a la tribu de Aser, porque el hijo de esa mujer con ese hombre
de la tribu de Aser, el hijo sería de Aser. Por lo tanto, la tierra pasaría de pertenecer a Benjamín a pertenecer a Aser. Entonces, eso es lo que Dios no quería que ocurriera. Lo dije la semana pasada. Dios quería que las tribus se quedaran tal y como Dios las mandó. Porque además hay, en el futuro, hay promesas sobre esas naciones y sobre sus lugares. Entonces, Dios no quería que se fueran intercambiando tierras, quería que se quedaran tal y como estaban. ¿Qué es lo que queda claro aquí? ¿Qué es lo que Dios dice? Pues la obligación para esas mujeres es casarse dentro de la tribu a la cual pertenecen. ¿Qué haría eso? El resto de mujeres podían casarse con quisieran, con la tribu que quisieran. Si tú eras de Benjamín, podías casarte con cualquiera si tenías hermanos, ¿de acuerdo? Ahora, si eras mujer heredera, tenías que casarte con alguien de tu propia tribu. Eso es lo que está ocurriendo. En el capítulo 27, versículos 12 al 23, tenemos el pasaje donde Dios le dice a Moisés que subiera al monte a ver la tierra prometida a la que no puede entrar. Recordemos que Dios se lo impuso por castigo al golpear la piedra en vez de hablarle. Moisés tiene en este momento 120 años y Dios le revela que morirá pronto. No es este el momento en el que sube y muere, porque después recibirá más instrucción para el pueblo. Pero cronológicamente deberíamos entender que no mucho después de que se le dijera esto, subirá al monte y morirá. Moisés no está subiendo en este momento al monte, ¿de acuerdo? Dios le está diciendo, te voy a subir al monte y ahí vas a morir. Pero no puede ocurrir en ese momento porque Moisés después tiene cosas que hacer. Por ejemplo, venganza de los madianitas, que lo tenemos aquí inmediatamente. Dios le recuerda a Moisés que tiene un asunto pendiente contra Madián por hacer que el pueblo adorara y fornicara con las madianitas en Baal Peor. Dios ya advierte a Moisés que cuando se haya hecho justicia con los madianitas, él morirá. Israel sale a la guerra con 12.000 soldados, 1.000 de cada tribu, y derrota a los madianitas, mata a los reyes de la zona y también a Balaam, que en vez de marcharse, después de la maldición fallida, aquí aparece otra vez Balaam, en vez de marcharse después de la maldición fallida, se había quedado entre ellos. Y ahí es cuando les aconseja que forniquen las mujeres del pueblo con ellos. ¿Qué hacen los judíos? Matan a los hombres, mujeres y niños, quedándose con las niñas y las mujeres que no habían conocido varón. El botín se reparte en 3 partes iguales, una para el pueblo, otra para los que han salido a la guerra y otra para los que finalmente han peleado. Y aclarar que no todos los que salen a la guerra finalmente pelean, ¿de acuerdo? Han salido 12.000 y ocurría siempre en los ejércitos, no todos los que salen pelean. Entonces, la norma era, todo lo que se recogiera se dividiría en 3 partes. El pueblo, los que han salido a la guerra y los que han guerreado. Rubén y Gad se establecen al oriente. Y ya terminamos pronto. Las tribus de Rubén y Gad, por la gran cantidad de ganado que tienen, ven la tierra que acaban de conquistar como muy buena, la tierra antes de entrar a la tierra prometida, y se presentan delante de Moisés pidiendo que se les deje morar en esta tierra. Moisés cree que no es correcto que ellos se queden con una tierra por la que han peleado todos y ellos no ayuden al resto de las tribus a conquistar Canaán. Esto se entiende, ¿no? La injusticia de esto es que todos los israelitas habían peleado por esa tierra y dice Moisés, hombre, claro, qué bonito, ¿no? Aquí todos peleamos y os quedáis la tierra y ahora tenemos que entrar a conquistar y os quedáis en vuestra casa. Entonces, también teme que Dios no lo apruebe y eso traiga castigo al pueblo. Las 2 tribus se comprometen a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida y mientras esto dure, sus familias y ganados estarán en ciudades fortificadas que ellos mismos preparen. Moisés y los principales del pueblo acceden finalmente al acuerdo. Lo siguiente que tenemos es capítulo 33, las jornadas de Israel. Este itinerario nos muestra los lugares en los que el pueblo paró y estuvo cierto tiempo. Esto aclararía alguna discrepancia con los relatos de Éxodo y Deuteronomio. Si comparamos, en algunas ocasiones parece que van a sitios diferentes según los textos. Y lo que proponen aquí los teólogos es que esto es una lista de los sitios en los cuales pararon y estuvieron un tiempo. Lo que mencionan en otros sitios puede ser
sitios de paso, sencillamente. Órdenes sobre la tierra prometida. Dios ordena y advierte al pueblo que cuando entren a la tierra no pueden negociar con los moradores o establecer pacto, deben destruirlo junto con sus ídolos. Si no lo hacen así, Dios les permitiría ser como aguijón en la carne para los israelitas y les pagaría a ellos con el pago que pretendía para los cananitas. Fijaos qué interesante, ¿no? Si no les destruís, voy a destruir a vosotros. Más o menos era algo así. Los límites de la tierra que Dios prometió a los israelitas que entraron están en el mapa de la izquierda en color azul, mientras que los límites de la tierra que prometió a Abraham están en color rojo. Fijaos que en Génesis 15 Dios le promete una tierra a Abraham que no tiene, que sí, incluye la tierra que ahora les promete a estos que entran, pero la tierra que le prometió a Abraham es mucho más grande. ¿Cuál es aquí el secreto? Pues el secreto es que el pacto, o lo dicho a Abraham, continúa siendo incondicional. Muy importante, el pacto a Abraham es incondicional. Y algún día, por tanto, Israel poblará toda la tierra prometida a Abraham. Y esto es lo que yo creo. ¿Lo veremos con nuestros ojos? No lo sé. Pero como el pacto es incondicional, ocurra lo que ocurra, en la nación de Israel un día tendrá que gobernar toda esa extensión de tierra. Herencia de los levitas y ciudades de refugio. Los levitas no recibieron ninguna porción de tierra como suya. Por tanto, para que pudieran morar, los israelitas tenían que proporcionarles ciudades con territorio alrededor para poder tener sus animales. Cada tribu les daría 4 ciudades para sumar un total de 48. De esas 48, 6 serían ciudades de refugio. Como los levitas no tienen una tierra que sea suya, los levitas tenían que morar en medio del pueblo. Y cuando decimos en medio del pueblo, es literalmente en medio de todas las tribus. Y tenían que estar repartidos por todas las tribus. Entonces, los levitas, por cierto, harían de instructores de la ley. Porque claro, los sacerdotes están en la capital, con el tabernáculo, con el templo. Entonces los levitas se encargaban de enseñar al pueblo la ley. Entonces, los levitas están ahí morando en esas ciudades y de esas ciudades 6 eran ciudades de refugio. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de la ciudad de refugio. En las culturas de Medio Oriente y hasta el día de hoy se practica el goleísmo. Esta práctica consiste en que cuando había algún asesinato u homicidio, el pariente más cercano está en la obligación de demandar un pago por esa muerte. El pago normalmente era sangre por sangre, aunque también podría existir una compensación económica. Dios quiso controlar una práctica que en muchos casos solo promovía la venganza como pago, ¿no? Pues matas a mi primo, pues yo voy y te mato a ti. Y esto lo que promueve es venganza. Esto conllevaba linchamientos, desorden y odio entre familias. Esto es normal. Han matado al primo José. Pues se levantan, hacemos una turba de gente y vamos y matamos a la persona que ha matado al primo José. Entonces, pues os podéis imaginar todas las situaciones que os vengan a la cabeza de odio, rencillas. No, pero es que el que mató al primo José lo hizo sin querer. No importa, lo matamos igual. O fue totalmente fortuito, o empezó el primo José, quería matarlo a él y él se defendió. Entonces os podéis imaginar que esto crea, pues hace quizá más daño que solucionar nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora bajo la ley se distinguiría al que asesinaba voluntariamente del que mataba involuntariamente. Y esto es que esto es necesario que sea así. En la ley en el goleísmo y Goel se llama al vengador de la sangre, la Biblia lo llama vengador de la sangre, culturalmente se llama el Goel. Pues si tú matabas a alguien involuntariamente porque estabas cortando un árbol y has gritado y él estaba con los cascos y no te ha escuchado, pues le cae el árbol y tú no tienes al final tú has hecho lo correcto, ¿no? Avisar que va un árbol y él estaba distraído y ha muerto. Entonces, una de las primeras cosas es que se distingue entre voluntario o involuntario. Por tanto, todo el que había dado muerte a otra persona, voluntaria o involuntariamente, debía huir a una ciudad de refugio.
¿de acuerdo? Antes tú matabas voluntaria e involuntariamente y lo que tenía que hacer un judío era correr a una ciudad refugio antes que las familias ejercieran su, entre comillas, derecho de goel y de matarlo. Entonces ibas corriendo a una ciudad de refugio. Ahí le protegerían del goel, o vengador de la sangre, y se le garantiza que tendría un juicio justo. La ciudad de refugio eran ciudades de los levitas. Ellos debían conocer la ley y debían encargarse de que hubiera una justicia perfecta, una justicia por lo menos, o un juicio justo. Si finalmente era hallado culpable, sería muerto sin posibilidad de compensación económica. Y esto es importante decirlo, porque si había muerto alguien y tú tenías mucho dinero, tú decías, mira, compenso con dinero y ya está, y todos contentos. Y eso daba oportunidad a asesinatos, ¿no? Oye, yo quiero deshacerme de Efraín, porque Efraín me ha hecho o me ha deshecho. Te mando a ti que lo mates, te doy mucho dinero y cuando vengan a por ti, dan la contribución del dinero. Esto es un asesinato, muy cosa de hoy, muy actual. Entonces Dios dice, si ha habido muerte voluntaria, no hay forma de pagar. Da igual lo que pagues, esa persona tiene que morir. Y eso evitaría estas situaciones. Entonces, si finalmente era hallado culpable, sería muerto sin posibilidad de compensación económica, pero si resultaba inocente, debería vivir en los límites de la ciudad refugio, no podía salir de la ciudad refugio, hasta que el sumo sacerdote que estaba en aquel momento gobernando o oficiando muriera. Muerto el sumo sacerdote, el que había matado involuntariamente podría regresar a su heredad sin que el vengador de la sangre tuviera derecho de tocarlo. En cambio, si se le encontraba fuera de los límites de la ciudad refugio, antes que esto ocurriera, antes que muriera el sumo sacerdote, el vengador de la sangre podría matarlo sin tener consecuencias. O sea, si tú matabas a alguien involuntariamente, y claro, esto nos puede a nosotros parecer o más injusto o menos, no entramos a valorar si en el siglo XXI nos parece no injusto, pero si tú habías matado a alguien involuntariamente, podía vivir dentro de la ciudad, pero no podía salir, ¿de acuerdo? Si hay un poco más de esto, si hubieran testigos del homicidio, deberían testificar a favor o en contra, y si fuera en contra, o sea, si había testigos del asesinato, no podía ser solo uno, tenía que ser dos, ¿de acuerdo? Podían ser, para que se pudiera juzgar y matar a esa persona, deberían ser dos testigos. Otra vez, para que no haya picaresca de, oye, vamos a ponernos de acuerdo y cualquier cosa así. Tú di que me ha matado, tú di que he matado yo involuntariamente y cosas así. Siempre eran necesarios dos testigos. Termina el libro con la aclaración de que las mujeres herederas deberían casarse siempre con hombres de sus mismas tribus para que las heredades no anduvieran cambiando de tribu en tribu. Y finalmente, para terminar, Cristo en el libro de Números, como he dicho, esto seguramente estudiando podrían salir muchos más, las más claritas, pues la rebelión en Cades Barnea, y a lo largo de todo el libro se repiten rebeliones contra la voluntad de Dios y contra los líderes. Cristo es por excelencia el ejemplo de sumisión. También se puede ver a Cristo en la actitud de Josué y Caleb, que conociendo de primera mano la dificultad de la empresa, confiaron en Dios para hacerla, igual que Dios, sabiendo el peso de su empresa y el dolor de su empresa, confió en él para hacerla. Y en capítulo 21, esto es clásico, la serpiente de bronce, esta alegoría la usa el mismo Juan en 3:14 para decirnos que Cristo sería levantado de la tierra para que todo el que le mirara viviera. ¿Preguntas? Pues parece un libro, cuando lo leemos parece un libro aburrido, pero viendo un poco en perspectiva, vemos que es un libro que tiene muchas cosas interesantes. Y fijaos, hasta ahora es el libro que más principios espirituales tiene para aplicar a nuestra vida. Hay muchos principios espirituales, muchos principios de cómo vivir entre nosotros,
muchos principios de cómo vivir con las autoridades, muchos principios de confiar en Dios, pese a lo que vemos no es lo que nos parece que tendría que ser. Entonces es un libro muy aprovechable y muy disfrutable. Venga, vamos a orar. ¿Quieres orar, Esther? Y nos despide. Señor y Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido aprovechar estudiando más de tu palabra, Señor. Te pido todas estas cosas que hemos aprendido, que seamos capaces de aplicarlas a nuestra vida y utilizarlas en nuestro día a día. Te pido